Dos Quebradas es un municipio ligado al corazón no solamente de Pereira, sino del eje cafetero. Es la cuarta ciudad más importante del eje cafetero en población, en producción, en generación de riqueza, en empresariado, en fin. Pero Dos Quebradas tiene muchísimos problemas. Tiene problemas de competitividad, tiene problemas de desarrollo urbano y tiene problemas de educación muy serios. Yo recuerdo hace algunas semanas el secretario de Educación de ese momento, Jorge Iván Arango, que nos acompaña en este momento aquí en Puntos de Vista, y lo he invitado como líder de opinión que ha sido siempre Jorge Iván, porque lo recuerdo cuando en un informe conjuntamente con el alcalde Roberto Jiménez, sorprendió a los periodistas que estábamos allí señalando que Dos Quebradas tenía 2.000 niños de 2.000 familias venezolanas que habitan Dos Quebradas y que tenían una situación un poco compleja para la atención de esta población que no estaba en el censo de Dos Quebradas, independientemente de los problemas que de por sí tiene la educación de Dos Quebradas. Por los establecimientos escolares, según me han comentado algunas personas, están algunos en muy mal estado, muchos en mal estado, hay dificultades con la atención a los niños, en fin. Hemos invitado a Jorge Iván Arango para que después de esta pausa, por favor, Jorge Iván, con la gratitud por haber atendido esta invitación de puntos de vista, lo hemos invitado para que nos hable de esos dos aspectos, del tema de la educación y el tema de la competitividad del municipio de Dos Quebradas. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Luis, muchas gracias, un abrazo especial, me alegra mucho verlo y saludarlo, y gracias por esta invitación a Puntos de Vista. Con el mayor gusto estaremos acá analizando los dos temas, el tema educativo y el tema de desarrollo económico y competitividad del municipio. Empecemos por el tema de la educación, Jorge Iván. Usted es un hombre que en el sector público ha tenido una vastísima experiencia, acaba de regresar del Congreso de la República, donde estuvo como asesor en el Congreso del hoy embajador en Londres, Roy Barreras, y ha tenido una trayectoria política y una trayectoria administrativa muy interesante. Ha sido secretario de Desarrollo, secretario administrativo del municipio de Pereira, en fin. Pero más importante que tus importantes y tus notables logros como funcionario público y hombre de la política, creo que son los problemas que tiene que resolver usted. Lo pasaron de la Secretaría de Educación a la Secretaría de Desarrollo y Competitividad. Primero que todo, ¿por qué? Porque suena raro que, siendo usted muy competitivo en el tema de los problemas de la educación, que los enfocó muy bien en esa entrevista, en esa rueda de prensa con el alcalde, posteriormente nos sorprendió, a mí por lo menos me sorprendió que hubiera salido de allí y lo hubieran pasado a desarrollo y competitividad. Sí, Luis, mire, el municipio de Dos Quebradas, usted empezó esta entrevista hablando de el cuarto municipio con mayor importancia de la región y por supuesto ya 50 años un municipio que ha mostrado las bondades que tiene desde su tejido empresarial. Pero también hay que reconocer que muchos de los procesos que tiene estructuralmente la educación en el país, especialmente en el año 2001, cuando se creó la famosa Ley 115, la Ley General de Educación, llevó a lo que se llamaba la certificación educativa de los municipios. De acuerdo. Que era nada distinto a que los municipios asumieran, superiores a 100.000 habitantes, asumieran la autonomía del manejo de la educación en todos los aspectos, desde el pago de personal hasta la administración de planteles educativos e instituciones educativas. Dos Quebradas, paso seguido de Pereira, fue la segunda y la única del departamento de Risaralda que certificó en materia educativa. Y desde ese momento, en esa rueda de prensa, yo dije que el municipio había heredado todos los problemas estructurales y bondades estructurales que tenía el sector educativo. Dos Quebradas es un municipio que hoy tiene la atención de 29.000, casi 30.000 estudiantes, en una infraestructura de casi 23 planteles educativos, sedes, y muchas de ellas vienen de construcciones
de la época cuando era la educación nacionalizada y departamentalizada. Desde ese momento a la fecha, realmente en el marco de lo que ha sido la inversión en el sector educativo, el municipio de Dos Quebradas ha dependido netamente de transferencias y no ha superado ni el 9 ni el 8% de inversión con recursos propios en materia educativa. Eso indica que se ha prestado un servicio, pero no se le ha invertido realmente a lo que es la recuperación de la infraestructura, de la viabilidad técnica de instituciones. Entonces yo ese día dije que era prácticamente inviable las infraestructuras educativas del municipio y eso generó pues una gran alerta, pero realmente Dos Quebradas tiene un retraso de más de 40 años en infraestructura educativa. Terrible. Pero también yo tengo que decirlo con respeto a muchos alcaldes que han pasado, no ha sido la prioridad en la inversión pública. Y eso se lo digo yo desde la razón, porque cuando llegué a esa cartera, y la respuesta es, yo llegué porque el señor alcalde me designó desde un comienzo como secretario de Desarrollo Económico, pero hubo un vacío jurídico que él quiso resolver con la persona que iba a llegar a ser el secretario y lo acompañé prácticamente 45 días, pero el acompañamiento era poner a operar el servicio educativo, garantizar que la caída de la cobertura venía en declive, teníamos que mantenerla, darle la prestación. La alimentación de los niños. Todo ese programa y lo pudimos lograr. Yo tengo que decir que la educación ha sido un tema céfalo en el municipio hace mucho rato, realmente no ha tenido un horizonte de planificación en el tiempo, se va cada 4 años y parece que se borrara el tiempo, volvieran a arrancar de cero, es decir, no ha habido una capacidad instalada que le permita secuencialmente avanzar en materia educativa. Roberto Jiménez, nuestro alcalde, recibe esa herencia y obviamente pues me toca a mí en esos primeros 45 días asumir el reto de la cobertura del PAE, del transporte escolar, de darle tranquilidad al magisterio. Recibimos la Secretaría en el momento con 17 paros antecedidos con anterioridad y hoy les tenemos que decir al municipio que le dimos la prestación, lo garantizamos y la cobertura que venía en una caída de casi el 4 o 5 la subimos a un 9% de una. ¿Y por qué se dio eso? Porque el municipio también es bondadoso y había que atenderlo de manera rápida, de manera urgente y tenemos el gran reto de que en este cuatrenio se avance mucho para lograr equilibrar algunas falencias del sector educativo, pero para poder resolver los problemas de educación de Dos Quebradas se requiere 20 años. Me dicen que inclusive todavía, a pesar de la gestión que usted menciona, muchos padres de familia tienen que traer a sus hijos a Pereira. Mire, ha pasado un fenómeno particular y sucede igual, de Pereira a Dos Quebradas y de Dos Quebradas a Pereira, porque a nosotros nos unió un puente. Sí. Luis, y a veces le voy a contar el fenómeno particular, especialmente se da dando en ese factor de movilidad de población que tenemos en todo lo que se llama toda la franja del río Tuno. Sí. Esa población del río Tuno, al lado del río. Cuando se dio la tragedia, por ejemplo, del sector de la Esneda, esa población se vino a estudiar acá, a Pereira. Pero también sucede que cuando en Pereira, nosotros trajimos cobertura de Pereira este año para Dos Quebradas, porque aquí saben ustedes que Pereira tuvo un poco de atraso en la prestación del servicio, transporte, PAE. Entonces, el padre dice... Este año y el año pasado. Del año pasado. Y donde esté la canasta, yo voy a estudio. Donde haya transporte, donde haya alimentación, yo estudio. Entonces, esa movilidad es relativa. Y también les tengo que decir, muchos niños de Santa Rosa hoy estudian en Dos Quebradas. Por esas zonas que se lo limitan. Alguna vez, y te lo digo yo hoy, yo le decía que teníamos un atraso de 20 años, es porque se tiene que hacer un plan decenal de educación en Dos Quebradas. No existe plan decenal. Pero déjeme... Despejamos una duda de la teleaudiencia de puntos de vista. Después de esta pausa me responde esta pregunta, por favor. Y es de si esa situación que se está presentando de migración de estudiantes de un lado al otro obedece a algún factor diferente al de la economía y al de las circunstancias o emergencias que se presentan por el caudal del río Tuno, por cualquier otra circunstancia, de un lado, ¿cierto? O lo que ocurre con la educación en Dos Quebradas es que solamente corresponde ese fenómeno a la enseñanza primaria o también en la secundaria. Pues en la universitaria, pues cada cual se mueve de acuerdo al sitio donde se encuentran las universidades. Pero quiero saber si también en los colegios de secundaria ocurre el mismo fenómeno de la primaria, por favor.
Luis, efectivamente ese factor de movilidad se da por tres factores que identificamos. Número Ajá. uno, hay un crecimiento vertiginoso del sector informal en Dos Quebradas. Te voy a contar. Hay crecimiento de pymes en Dos Quebradas Ajá. por facilidades incluso de registro en registros de Cámara de Comercio. Eso hace que, así como se va el padre a montar su establecimiento en zonas de expansión, en zonas de crecimiento, en zonas de informalidad, su niño se mueve hacia allá. Dos, los factores migratorios son terribles. Perdóname, o sea, una persona en Pereira monta una empresa en Dos Quebradas Y se va y con su entonces niño. se va con los niños y a veces con la familia. Con la familia completa, así es. De acuerdo. Y también los trabajadores de esa empresa. A veces son empresas familia. Ese es un factor. Tiene sentido, sí. Y segundo elemento, hay una movilidad, usted lo anunció con el dato exacto, 2.000 personas migrantes de Venezuela. Esas personas migrantes rotan mucho. Entonces también se vive mucho en la informalidad en Pereira, viven de la informalidad en Dos Quebradas y hay que sumarles que también golpean la matrícula. Y tercero, hay un factor determinante, es la movilidad que está existiendo de la población rural, tanto de Dos Quebradas como de Pereira. Es muy particular, por ejemplo, se está reemplazando mucho lo que era el sector agrícola en las serranías de Dos Quebradas por el sector turístico. Entonces, el que era cultivador o el que vivía, por ejemplo, como agregado en una finca, al pasar a hacer un asentamiento ya, digamos, de carácter turístico, ecotel, entonces va y busca la oportunidad laboral como labriego o como cuidador en Pereira. Y de Pereira también pasa en Dos Quebradas. Es un factor No de deja de movilidad. ser labriego. No deja de ser labriego. No cambia de actividad. La que cambia de actividad es el uso del suelo. El uso del suelo. Y los Y empresarios entonces que llegan. y se moviliza. Y se da casos de empresarios, ya entramos un poquitito entonces en este caso en el de desarrollo económico y la competitividad. Se da el caso de mucha compra de predios que son originalmente de dedicación a los cultivos de yuca, café, pancoger generalmente, para montar sitios turísticos, hoteles y cafés especiales y cosas de esas. Hay un dato puntual. El ¿Ah, sí? 9% de la matrícula de prestadores y promotores del servicio turístico creció en Dos Quebradas. ¿Y eso obedece a qué? Aquí eran muchas fincas de paseo uno o eran fincas netamente de producción de café, de plátano. Entonces, como está creciendo tanto el turismo, el municipio se certificó, entonces hay una reconversión de la economía de esos hostales, de esos hoteles, de esas fincas y pasaron a esa producción. Un ejemplo puntual, Sí. el Hotel Pachamama, que es el hotel es de mayor hoy envergadura, era una finca de un señor tradicional y él vio una buena oportunidad de hacer glamping, de hacer hotel, de hacer fincas en el árbol, Sí, se han visto. de hacer cafés especiales. Entonces hubo una reconversión para volverlas más productivas y eso subió la matrícula mercantil de registro de Cámara de Comercio y eso es bueno. Pero también nos asumió el reto y es que son 286 operadores turísticos y prestadores turísticos en Dos Quebradas, entre glamping, gastronomía, cafés especiales, hoteles, hostales. Entonces, lo que implica también que hay una responsabilidad en la vigilancia, porque también hay gente que se está formalizando, pero también hay establecimientos informales. A eso le vamos a apostar. Tengo dos cosas. La primera, para ir por partes, quiero insistirle en que nos diga si el déficit de educación en Dos Quebradas está más pronunciado en el sector de los niños, de las escuelas, o es igual también en los colegios de secundaria. Te lo voy a responder. La caída en Colombia de 2 millones de niños, esa es la pérdida de la matrícula Sí. entre el 2023 y el 2024. 2 millones de niños se está dando especialmente en la población que llega a noveno. A noveno. Es decir, de cada 10 niños que llegan a noveno terminan en grado 11-7. Esa es una tendencia nacional, por una razón sencilla, porque nuestra población estudiantil está migrando a modelos más rápidos para sacar su título más rápido. El mercado tipo SENA, propedéutica, sí. Modelos flexibles, 30-11, no quieren educación estudiar nocturna, carreras largas. Validación, no quieren estudiar carreras largas porque la dinámica de la empleabilidad los está llevando a que ese proceso sea rápido. Por eso en Colombia hay que pensar si realmente vale la pena seguir hasta grado 11. No, es que es muy interesante el fenómeno por una razón muy sencilla, además elemental. Los muchachos son los que están marcando la pauta de lo que quieren, porque el Estado no ha sido capaz de entender el cambio. Mire, Luis, en Noruega, Finlandia, sí, tienen sí, los mejores sí, indicadores de educación del planeta. Y te voy a contar una cosa, las carreras profesionales duran máximo 2 años y medio. Es horrible.
2 años y medio. Tengo un amigo que se fue a España a hacer una maestría y duró 6 meses. No tiene problema. Aquí dura 2 años una maestría. Por una razón, porque se volvieron razonables en los contenidos y la necesidad de contenidos concretos, pragmáticos y objetivos. A lo que vamos. Nosotros somos el único país del mundo que tiene un sistema asignaturista de 15 asignaturas. El modelo de China, 5 asignaturas. Los japoneses. Modelo japonés, 6 asignaturas. El modelo de Noruega, el más pertinente del mundo, 8. Esas son las grandes discusiones que nosotros nos llenamos de contenidos y no de competencias. Ahí está el núcleo esencial, como le enseñan a uno en la Universidad Libre en Derecho. Los abogados que le enseñan a uno a ser abogado, siempre busca el núcleo esencial del problema jurídico. Y el problema educativo está en ese contexto. No, la educación no es pertinente. Claro. 2 cosas. No es pertinente y es supremamente llena de asignaturismo. Entonces, sí. ¿Qué hay que hacer? Pertinente, o sea, competente. Tipo SENA. Para habilidades y destrezas. Es el mejor Seamos ejemplo. puntual. Y cuando hablamos de asignaturismo, es que hay cosas que se pueden manejar por proyecto y no por asignaturas. Y cada vez que usted va a un consejo municipal, cada vez que un congresista se inventa una asignatura nueva. Eso hay que cambiarlo. Yo creo que hay un debate importante ahora de la Ley General de Educación, reforma a la Ley 30, donde la ministra, que me parece una mujer que tiene claridad meridiana del tema, es una mujer muy inteligente. Además viene de Chocó y conoce el problema. La tiene absolutamente clara. Además, estudió en escuela pública. Si usted me pregunta a mí, los contenidos deben de variar por regiones. Yo esa discusión alguna vez la hice cuando fui secretario de Pereira y tenemos que enfocarnos. Y segundo, el modelo de nuestros maestros mental, intelectual, es un modelo, disculpe y lo hago con mucho respeto, que yo soy educador de los años 80 y los muchachos hoy andan en un modelo distinto. Los muchachos les están enseñando a los profesores a manejar esto. Conozco casos de profesores en la pandemia que renunciaron porque no se metían a las aulas virtuales. Es una vergüenza en muchos casos, no poquitos, por supuesto, con el respeto, como tú lo dices, por los educadores, ¿cierto? Mi familia, la mitad de mi familia son educadores. Sí, pero Luis, pero eso tiene una razón. Terrible. Es que anteriormente, usted lo vivió, yo lo viví, el maestro se guiaba con un libro. Una cartilla. Hoy, el muchacho abre el computador y está abierto al mundo. O sea que el maestro ya no es la persona que le está dirigiendo su orientación, sino que es Wikipedia, el mundo. El maestro es el mundo. Venga, le cuento esta. Lo tengo que decir de la siguiente manera. Un profesor muy amigo mío de la Universidad Libre, en una oportunidad yo fui a hacer una nota periodística y mirando hacia un lado vi que había una canasta llena de celulares y el hombre les estaba haciendo una prueba. Entonces lo saqué aparte y le dije, venga, ¿usted por qué les quita los celulares a ellos? Hágale las pruebas con el celular. Ese es el problema de la educación desde hace muchísimos años, que a uno le obligaban a llevar un código aquí a la universidad, ¿cierto? Entonces le hacían guardar el código. Lo que usted tiene que hacer es lo que hace en el oficio cuando va al juzgado. En el juzgado usted puede abrir el código. ¿Por qué no le deja abrir el código para que aprenda dónde está la norma? Sí, es que el conocimiento no se puede... Se quedó mirándome y dijo, tienes toda la razón. Y fue y dijo, por favor, recojan todos los celulares y les voy a responder. Es que la tecnología debe ser un apoyo. Cambio de chip. Es un cambio de chip. Ese no es un problema de edad. Si fuera un problema de edad, yo estaría ya guardado por allá en otra parte. Y de método. Y de método, por supuesto. Tendría que conocimientos universales. Se nos acabó el tiempo. Yo quiero, si usted me regala otros 15 minutos, por favor. Sí. Después de esta pausa, quiero que me resuelva una sola pregunta. ¿Qué significa para Dos Quebradas estar certificado en educación y por qué los otros municipios del departamento, excepto Pereira, no sé si hay otro, no están certificados? La mayoría, entiendo que hay 10 de los 14 municipios que no están certificados después de esta pausa. Mauricio, que va para el baño, ve cómo gotea la llave del lavamanos y cierra la llave. Lo mismo hace Verónica en el lavaplatos mientras lava la loza. Definitivamente esta familia le va a anotar, ¡gol! Esta familia le acaba de anotar un golazo al fenómeno del niño. Únete al ahorro del agua. Si la usamos bien, alcanza para todos. Nuestra empresa. Aguas y Aguas, patrocinador del Deportivo Pereira. Luis, eso tiene una explicación de la ley 115 que estableció que los municipios certificados eran aquellos en su momento que tenían más de 100.000 habitantes. En el año 2001 los únicos que superaron los 100.000 habitantes eran Pereira y Dos Quebradas. Obviamente que si usted me pregunta hoy quién podría estar ya a punto de certificarse, Santa Rosa.
Sí. aunque el censo dice que tiene 90, 95.000, pero Santa Rosa yo creo que hace mucho rato pasó los 100.000 habitantes. Esa es la primera explicación. Eso el gobierno nacional lo reconvino, incluso dijo que hay municipios certificados con 70.000 y 50.000 habitantes. Esa es la historia de la certificación en materia educativa. Solamente están certificados 3. Pereira, Dos Quebradas y Risaralda como departamento, que incluye los otros 12 municipios. Esa es la realidad que hay. Pero la certificación en Colombia tiene que tener un debate, y el debate no es solamente de transferencias vía SGP. Para mí, debía haber un elemento fundamental, y es que el municipio que se certifique tiene que garantizar la disponibilidad de recursos propios para precisamente complementar lo que hoy es la educación centralizada. Todos los municipios, excepto los que han transformado en materia educativa, Medellín, inversión del 25% de recursos propios hace unos 8 años. El caso de Bogotá, hoy tiene planta propia de maestros pagados con recursos propios. ¿Por qué? Porque entendieron que la inversión en materia educativa, en infraestructura, en educación, en calidad, en pertinencia, en tecnología, en adecuación de espacios escolares, es una prioridad, y han asumido como una responsabilidad propia el sector educativo y no como simplemente una vía de transferencia. Desafortunadamente, muy pocos municipios en Colombia han trascendido en materia educativa, y los que han trascendido es porque han invertido y han entendido que es la base del capital del desarrollo de cada territorio. Jorge Iván Arango, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del municipio de Dos Quebradas, aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión, dándonos claridad sobre muchos aspectos en materia de educación, y vamos a entrar en un próximo programa al cual les invito a hablar sobre el desarrollo y la competitividad de Dos Quebradas, un tema absolutamente interesante. Muchísimas gracias a la teleaudiencia de Puntos de Vista y los esperamos en el próximo programa. Gracias por la confianza y por la credibilidad.